Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a esta cuarta jornada ya del curso de minería para periodistas. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, también la presencia, los periodistas que están conectados de regiones, que en este minuto tenemos como 28, pero va a ir incrementándose en la medida que va avanzando los minutos. En esta cuarta jornada vamos a analizar el tema minería y medio ambiente, un tema que siempre cruza al sector minero, y vamos a tener la exposición de Jorge Brauer, que es socio abogado de la consultora ILO Medio Ambiente y Energía, a quien tenemos acá presente. Él va a hacer una presentación de 40 minutos y después, como siempre, la ronda de preguntas. Así que quiero dejar con ustedes a Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, parece que sí. Súper. Ya. Bien, empecemos. Vamos a tratar de apagarlo para que no se acople. No sé si... Ya. Ya, ahora sí. Bueno, como Danilo ya presentaba, mi nombre es Jorge Brauer, yo soy abogado ambiental con cierta especialización en el mundo minero. Ya hace bastante tiempo que trabajo junto a la SONAMI como asesor legal ambiental. Y el día de hoy hemos preparado una presentación como estudio jurídico de ILO con el propósito un poco de conocer la institucionalidad ambiental, un poco más completa. Recientemente con el SBAP se terminó de consolidar la institucionalidad ambiental como fue originalmente concebida en su diseño. También vamos a revisar algunos permisos sectoriales, cómo funciona el famoso mundo de la permisología, que es un concepto que está muy de moda hoy día. Vamos a revisar los principales permisos mineros. Y también vamos a entrar un poquito en el mundo del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Con el propósito de que todos logremos manejar un lenguaje común, ¿cierto?, donde todos entendamos lo mismo, donde evitemos utilizar conceptualmente definiciones o términos que a veces no son muy precisas para referirnos a cuestiones que están bien normadas, bien regladas y consolidadas en la ley, ¿ya? Esta presentación tiene tres principales temas. El primero es revisar el esquema regulatorio aplicable a los proyectos mineros, ¿ya? El segundo de ellos es derechamente revisar un poco el desarrollo de proyectos mineros en el CIA y finalmente conocer algunas conclusiones o desafíos que nos plantea la regulación minera ambiental, ¿ya? Este es un muy buen momento quizás para tomar esta pequeña capacitación o asistir a esta pequeña charla. Han pasado bastantes cosas últimamente en el desarrollo de proyectos mineros en particular. Tenemos el caso de Alcaparrosa, ¿cierto?, esta mina subterránea que tuvo un colapso, que pinchó un acuífero y que generó todo un tema que hoy día está con una demanda de daño ambiental en contra de la compañía. Hace muy poquito tenemos el rechazo del proyecto de tierras raras en Penco, ¿cierto?, que fue bien polémico, que eran 6 individuos de una especie que fueron afectados y eso se consideró como falta de información relevante y esencial y terminó con el término anticipado del proyecto. Bastante polémico, finalmente costó la renuncia, ¿cierto?, de la directora regional. Vamos a revisar también qué debemos entender por información relevante y esencial, para entender que hablamos de término anticipado, ¿bien? Tenemos también el caso de Dominga, que es un caso que ya lleva muchísimos años en nuestro país, ¿cierto? Es un caso que va y viene en lo judicial, ¿cierto? Tenemos sentencias de la Corte Suprema, después vuelve, y uno dice, bueno, pero ¿qué ocurre con este proyecto? Digamos, ¿por qué va y vuelve todo el tiempo y no termina? Bueno, vamos a revisar también algunas cuestiones procesales para poder entender, en definitiva, por qué esto es posible, digamos, que un proyecto esté dando vueltas en el sistema judicial chileno durante bastante tiempo, ¿ya? También tenemos acá el caso de la votación, ¿cierto?, del proyecto Los Bronces, que es un proyecto que en principio, bueno, se rechaza y después se discute en la reclamación, ¿cierto?, y se ofrecen cosas distintas que finalmente se aprueba. Vamos a revisar todos los elementos jurídicos para poder terminar de entender, desde el punto de vista más legal, por qué es posible que ocurran todas estas cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que quizás muchos de ustedes ya conocen, pero que es relevante también poder tener muy presente, es cómo se configura, ¿cierto?, la institucionalidad ambiental. En primer lugar, quizás el organismo
más importante o el más articulador, ¿cierto?, desde el punto de vista de la regulación, es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? El Ministerio del Medio Ambiente, que tiene una ministra, ¿cierto?, que se conforma de varios departamentos, Departamento de Educación Ambiental, ¿cierto?, el Departamento de Regulación, Departamento de Emisiones y Aire, ¿cierto?, entre muchos otros. También tenemos los tribunales ambientales, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el más reciente, que es el famoso Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? Es el servicio más nuevo y era el servicio que faltaba para consolidar, como he dicho antes, la institucionalidad ambiental. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático es un organismo distinto al Comité de Ministros, ¿ya? Es algo que tenemos que distinguir. El Comité de Ministros es un organismo, ¿cierto?, que funciona a propósito del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Que en definitiva resuelve recursos administrativos en el marco del CIA. O sea, no se erige al margen de esta institucionalidad, estaría dentro de lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático es un consejo que propone el desarrollo de políticas públicas, la creación de parques nacionales, entre otras competencias, al presidente de la República, ¿ya? Es distinto al Comité de Ministros. La Superintendencia del Medio Ambiente es principalmente el organismo encargado de fiscalizar y sancionar los proyectos que tienen algún instrumento de gestión ambiental que les resulta aplicable. O sea, dentro de sus competencias está la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, ¿cierto?, que es la licencia ambiental que le permite a un proyecto desarrollarse. También tiene por objeto fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las normas de emisión, ¿cierto?, los planes de prevención y descontaminación, entre otros, ¿ya? Entonces, este es el organismo que fiscaliza y sanciona. El Servicio de Evaluación Ambiental es el encargado de evaluar los proyectos, es decir, cuando un proyecto configura una tipología de ingreso al sistema que requiere ser evaluado, acá es donde va a ocurrir la evaluación ambiental, ¿cierto?, bajo su directriz técnica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema donde participan distintos organismos del Estado con competencia ambiental que se pronuncian de un proyecto dentro de sus competencias. O sea, es un sistema bastante complejo que lo vamos a revisar un poquito más en detalle. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es el servicio encargado de la conservación de la biodiversidad del país, ¿ya?, de proteger y conservar la biodiversidad o la diversidad biológica, ¿ya? Es el más nuevo, es muy interesante, es un servicio que se articula principalmente en función de los planes de manejo, que es la gran novedad que incorpora esta regulación, y en definitiva establece que para que los proyectos se puedan desarrollar, o aquellos que requieran concesiones sectoriales, para que puedan ser ejecutados, deben ser compatibles con los planes de manejo que tenga cada área protegida, ¿ya? Hace muy poquito se dictó un oficio donde se suspendía toda la tramitación de las concesiones sectoriales a propósito de esto, a propósito de la nueva ley del SBAP, ¿ya? Ese es un poco el escenario o el esquema regulatorio donde ocurren las cosas ambientales. Finalmente tenemos el Tribunal Ambiental, ¿ya?, que es un tribunal especial, es decir, que no forma parte del Poder Judicial, y es un tribunal que tiene por objeto principal controlar la legalidad de los actos que surjan de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? O también cuando el Servicio de Evaluación Ambiental resuelva los recursos en sede administrativa. O sea, el Tribunal Ambiental, de alguna forma, uno puede entender que en derecho administrativo, porque esa es la corriente básica, digamos, donde se regula todo esto, el derecho administrativo establece un principio, y el principio es que todo acto de la administración debe ser sujeto a control de legalidad, o sea, debe ser sujeto al control de alguna institución ajena o distinta a la administración que permita decir, mire, ¿sabe qué? Este acto administrativo en particular está debidamente fundamentado y está dictado por un órgano dentro de las competencias que le confiere la ley, ¿ya? Eso es una explicación muy gruesa del principio de legalidad, pero eso es lo que hace en el grueso del Tribunal Ambiental. Tenemos 3 tribunales ambientales creados por la Ley 20.600. El primero de ellos es el primer Tribunal Ambiental, el segundo es el Tribunal, de Antofagasta, el segundo es el Tribunal Ambiental de Santiago y el tercero el Tribunal Ambiental de Valdivia.
solo se crearon 3 tribunales por ley. En alguna iniciativa constitucional se promovió crear un tribunal ambiental por región, si mal no recuerdo, algo así. En definitiva, eso no corre, todos lo sabemos, y lo que hay hoy día son solo estos 3 tribunales ambientales, ¿ya? Un poco, en esta lámina mostramos un poco los principales cuerpos normativos que uno debería conocer al momento de enfrentarse, ¿cierto?, o ingresar al mundo ambiental, ¿ya?, del quehacer ambiental. Esta presentación entiendo que no sé si la vamos a compartir, pero de todas formas nosotros la podemos dejar disponible, porque creo que va a ser un súper buen material después para consultar algunas cositas. Viene un poquito pesada, viene un poquito cargada con harta información, pero la idea es poder dejarlo como material de apoyo, ¿ya? ¿Cuál es el elemento central o que por jerarquía normativa es lo primero que nosotros tenemos que conocer? Es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está consagrado constitucionalmente. Al estar consagrado constitucionalmente en una pirámide, nosotros tenemos que poner esto en lo más alto de la pirámide, ¿ya? Es la norma fundante de todo el sistema ambiental chileno. O sea, todas las normas jurídicas que se dictan dependen de este derecho constitucional que está consagrado dentro de la parte, ¿cierto?, dogmática de la Constitución, que es donde se consagran los derechos fundamentales. Tenemos después la Ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley es bastante antigua, es del año 94, es de hecho una de la normativa ambiental, ¿cierto?, que de alguna forma viene a consolidar toda la dispersión normativa ambiental que existía de forma previa a la entrada de vigencia de la ley de base, ¿ya? Viene a consolidar un modelo ambiental y en lo principal lo que hace es establecer distintos instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Dentro de los instrumentos de gestión ambiental vamos a tener el sistema de evaluación de impacto ambiental, vamos a tener las normas de emisión, vamos a tener la educación ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que son elementos que vamos a revisar en las siguientes láminas, ¿ya? Pero quedémonos con esa idea, digamos, la ley 19.300 lo que hace es consolidar un modelo ambiental que previo a la entrada en vigencia de la ley era un modelo muy disperso, ¿cierto?, que estaba arraigado en las competencias sectoriales de los servicios públicos que existían a la fecha, y consolida eso estableciendo estos distintos instrumentos de gestión que van a permitir operativizar esta ley, ¿ya? Con la que más nos vamos a enfrentar, que son los temas más mediáticos, es con el CIA, ¿ya?, que es el instrumento modelo que vamos a revisar hoy día. A propósito de la ley 19.300, ¿cierto?, se establecen las normas de calidad ambiental, que son estándares de calidad, ¿cierto?, las normas de calidad primarias o secundarias, dependiendo si están destinadas a establecer o regular la salud, ¿cierto?, o componentes en el medio ambiente. Tenemos las normas de emisión, ¿cierto?, que van dirigidas, ¿cierto?, a los titulares, propiamente tal, y que establece un límite máximo permitido o el límite tolerable, ¿cierto?, de la concentración de un contaminante. Por ejemplo, tenemos el caso del DS90, que es la descarga de aguas de residuos industriales líquidos a cuerpos de aguas superficiales, es decir, cuál es la concentración de contaminantes máxima que esa norma va a tolerar para los residuos industriales líquidos, resultan de un proceso industrial, que se descargan sobre un cuerpo de agua superficial, ¿ya? Tenemos también los planes de prevención y descontaminación ambiental, que están muy ligados a las normas de calidad ambiental. Las normas de prevención y descontaminación ambiental son de alguna forma la instrumentalización, ¿cierto?, de esta herramienta de política pública que busca garantizar, ¿cierto?, una determinada calidad respecto a un contaminante. Lo más típico, digamos, es la norma calidad de aire, por ejemplo, que es la que mayormente nos enfrentamos. Y funciona básicamente en la lógica de identificar si la concentración de contaminantes de una norma está alcanzando los niveles de saturación, ¿cierto?, o derechamente la latencia, ¿ya? En el caso de esta latencia se activa el plan de prevención, el plan de prevención ambiental, perdón, y cuando es el caso de saturación, es decir, que se supera la norma, supera el 100% de la concentración permitida máxima, se activa este plan de descontaminación ambiental que lo que busca es recuperar, ¿cierto?, la calidad permitida, o sea, volver a bajar con medidas concretas que va a agravar, entre comillas, a los principales actores contaminantes en un determinado territorio
para que reduzca sus emisiones, ¿ya? Después tenemos la ley 20.600, que es la ley que crea los tribunales ambientales, digamos. Establece las competencias de los tribunales, cuáles van a ser los recursos que puede conocer, cómo se va a estructurar, cómo va a funcionar, cuáles son los plazos. Y la ley 20.417, ¿cierto?, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, es la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es una ley también muy importante. En esta ley vamos a encontrar cuáles son las infracciones que la Superintendencia del Medio Ambiente puede establecer y cuáles son las sanciones, digamos, cuáles son las infracciones, cuáles son los incumplimientos que puede perseguir y cuáles son las sanciones que puede establecer, infracciones gravísimas, graves o leves. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona esto con, o sea, cómo esto incluye o considera lo que es la normativa asociada a agua, o sea, lo que es el nuevo código de agua, los usos, consumo y todo eso? Es una excelente pregunta y quizás es algo que deberíamos haber dicho desde el comienzo. Cuando nosotros revisamos lo ambiental especial, digamos, que es toda esta regulación, pero todo lo que queda fuera de la regulación ambiental pura y dura, digamos, que es la 19.300 y los principales cuerpos normativos que están acá, corresponden a regulación sectorial, que no es competencia de la institucionalidad ambiental, ¿ya? Es competencia de otros organismos sectoriales que tienen competencia ambiental, pero que no forman parte de la institucionalidad ambiental. Pero no, yo no sé, tenía la idea que también participaban en el momento en que se hace la evaluación. Exacto, participan en el sistema de evaluación de evaluación de impacto ambiental como organismo del Estado con competencia ambiental y se pronuncia en el marco de este sistema respecto a un determinado proyecto, pero eso no significa que sea el administrador del sistema. El administrador del sistema es el servicio. Él es el que está a cargo y responsable de la gestión de los proyectos, digamos, de la evaluación de los proyectos, ¿ya? Pero es importante tener esa distinción súper clara. O sea, muchas veces uno dice, bueno, pero, por poner un ejemplo concreto, bueno, pero si la Superintendencia del Medio Ambiente no tiene competencias para fiscalizar este proyecto, ¿quién protege el medio ambiente, por ejemplo? Y ahí entra lo que tú comentas, digamos, que todos los otros sectoriales que tienen competencia ambiental, dentro de las propias leyes que se han dictado para conferirles potestad, ellos actúan. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Agua, ¿ya?, cuya normativa que lo habilita, que le establece competencia, es el Código de Agua, ¿ya? Entonces, en función del Código de Agua, la Dirección General de Agua va a ir y va a sancionar, por ejemplo, a aquellos que estén extrayendo agua sin derechos de aprovechamiento constituido, ¿ya? Otro ejemplo, para que se entienda mejor lo que queremos transmitir. La Ley de Bosque Nativo, ¿ya? La Ley de Bosque Nativo no es un instrumento de gestión ambiental, como lo vamos a revisar más adelante, es una ley sectorial, ¿cierto?, de un organismo del Estado, que es CONAF, que a pesar de ser una corporación se reconoce como un organismo de la administración, y él, dentro de sus facultades, va a ir a sancionar, ¿cierto?, o a denunciar, en este caso, porque es una regulación más antigua, a aquel titular o aquella persona que ha hecho corta de bosque nativo sin un plan de manejo autorizado, ¿ya? O sea, no es que todo lo que queda fuera del mundo ambiental o de la institucionalidad ambiental queda desprotegido. Cada organismo sectorial tiene competencias para sancionar dentro de las leyes que los han creado, ¿ya?, dentro de las materias que ellos pueden fiscalizar. Otro ejemplo, salud en virtud del Código Sanitario y otros reglamentos, como por ejemplo el de almacenamiento de residuos peligrosos, la gestión de residuos peligrosos también. En virtud de esos reglamentos va a ir y sectorialmente va a sancionar, con sanciones distintas e independientes de lo que pueda ocurrir con la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Lo mismo con transporte y así con cada uno de los sectoriales. ¿Se entiende ese punto? Súper. Vamos a ver los permisos. Pero le quería pedir que la pregunta la pudiéramos hacer al final. Lo que pasa es que las personas que están viendo ahora a través de están conectados no alcanzan a escuchar la pregunta. Entonces, no alcanzan a escuchar la pregunta. Pero, al final tenemos micrófono y ahí... Pero Danilo, de todas formas, yo puedo repetir algunas preguntas porque igual me interesa que vaya siendo dinámico, porque si no, una lata escuchar a un abogado 1 hora y media sin que nadie hable. No, si se da
¿Ya? Yo voy a repetir cuando hayan preguntas que sean buenas, pertinentes, para que la gente las pueda escuchar y vayamos transformando esto en una conversación más amena, digamos, ir atendiendo dudas más específicas. Hay muchas cosas acá que a lo mejor no van a ser muy interesantes. Vamos a ver, eso sí, nos vamos a tener un segundo en delitos ambientales, que yo creo que eso también tuvieron mucha suerte de haber tomado esta pequeña charla este año, digamos, porque han pasado muchas cosas. Ha pasado lo de SBAP, ha pasado los delitos ambientales, la permisología es el gran eslogan que está pasando en todos lados, entonces vamos a ir evolucionando de esa forma. La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente ya la vimos, ¿cierto? Conversamos un poquito sobre ella. Quedémonos entonces con que esta es la primera piedra de la institucionalidad ambiental. Yo creo que esa idea nos va a permitir recordarla harto tiempo. Es la ley más antigua, consolida los instrumentos de gestión ambiental, ¿cierto? Que es lo que fiscaliza la Superintendencia del Medio Ambiente, y consolida toda esta complejidad sectorial que estábamos hablando ahora, ¿cierto? De cada uno agarraba dentro de sus competencias, CONAF, ¿cierto? Salud, etcétera, etcétera. Bueno, acá ordena y dice, esto es lo que corresponde a lo ambiental y lo que no sigue por las competencias sectoriales de cada servicio, ¿ya? Educación e investigación ambiental, evaluación ambiental estratégica, participación ciudadana, normas de emisión, estándares de calidad ambiental, sistema de evaluación de impacto ambiental y planes de prevención y descontaminación ambiental. Estos son los famosos instrumentos de gestión ambiental. Muchos de ellos vienen inspirados en la Declaración de Río, ¿cierto? Que es el gran acuerdo ambiental que precede históricamente la dictación de la Ley 19.300. O sea, de alguna forma la Ley 19.300 es una bajada, digamos, de la discusión ambiental internacional que hubo en Río, ¿cierto? En Río se discutió y se sugirió, ¿cierto?, incorporar la educación ambiental, incorporar sistemas de evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana, entre otros, ¿ya? Muchos de los avances y evoluciones de la institucionalidad ambiental, y con esto vuelvo un poquito atrás, pero para dar un poquito de contexto histórico, obedece a discusiones internacionales. En el caso de la Ley 19.300, sabemos ahora que era Río el antecedente, la Declaración de Río, y en el caso de la Ley 20.417 y la gran reforma a la institucionalidad ambiental, son las sugerencias de la OCDE para poder avanzar e incorporarnos, ¿cierto?, como país OCDE en el año 2010, donde nos dice, mire, ¿sabe qué? Su realidad nacional, usted no distingue entre quien autoriza un proyecto, lo fiscaliza y lo sanciona. Divídalo, ¿ya? Porque antes la CONAMA con Corema hacía todo, era un ombudsman, digamos, que le daba todo, digamos. Acá la OCDE dijo, no, necesito distinguir como juez y parte, digamos, el que aprueba, autoriza, para tener una institucionalidad ambiental más sólida. Y de esa forma se separa CONAMA, ¿cierto? Y queda el Servicio de Evaluación Ambiental como el servicio que evalúa proyectos y la Superintendencia como el que sanciona, ¿cierto? Fiscaliza y sanciona, ¿ya? Tenemos el SBAP, que ya comentábamos un poco de qué se trata. Es un servicio que viene a sistematizar también de alguna forma y hacerse cargo de la falta de regulación unívoca de las áreas protegidas, ¿ya? Entonces va a buscar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la conservación del patrimonio ambiental de nuestro país, ¿ya? Como les comentaba, desde el punto de vista de la operativa, porque siempre es interesante ver cómo un servicio va a ocupar sus herramientas y sus instrumentos, qué es lo que le confiere la ley para ser operativo, ¿ya? Y en el caso de SBAP, más allá de la posibilidad de clasificar las áreas, ¿cierto?, administrar también las áreas públicas y privadas, el instrumento más relevante, ¿cierto?, es este de los planes de manejo. Yo creo que eso va a ser algo que va a venir muy fuerte, ya está pasando, ya han habido algunas noticias al respecto, que la medida que un área protegida no tenga un plan de manejo, ¿ya?, que diga cuáles son los usos compatibles que se permiten en una determinada área, no se va a poder otorgar una concesión, ¿ya? Ahí el caso de la concesión minera lo vamos a comentar un poquito en términos bien generales porque tiene ciertas particularidades. Pero para que entendamos un poco lo que hace el SBAP, permite la clasificación de los ecosistemas, ¿cierto?, con las distintas categorías de áreas protegidas, Reserva Nacional Virgen, Reserva Nacional, Parque Nacional, ¿cierto?, el más reciente, el de Desierto Florido, que tiene harto impacto en la minería también, está en la tercera región, donde hay mucha propiedad minera y mucho proyecto de desarrollo minero, así que va a ser muy interesante. Los planes de manejo y las áreas degradadas, ¿cierto?,
donde, claro, respecto a las áreas degradadas se establecen, se declaran, ¿cierto?, para que puedan ser recuperadas desde el punto de vista ambiental. Los planes de restauración e iniciativas privadas, y también, esto es bastante relevante, es la compensación de biodiversidad y protección de humedales. Respecto a la compensación de biodiversidad, cuando estemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, el SBAP va a participar en ese proceso de evaluación, como comentabas tú, DGA, ¿cierto?, que también participa en el sistema como eso. Bueno, SBAP ahora también se va a integrar dentro de esos organismos y va a opinar técnicamente para definir si una medida de compensación en el marco de un estudio de impacto ambiental, es decir, un proyecto que genera un impacto significativo, es adecuado desde el punto de vista técnico, ¿ya? O sea, va a tener opinión técnica en el proceso de evaluación de los proyectos. Eso es a grandes rasgos el SBAP. Lo que sí quisiera comentar, solo para terminar con SBAP y quedarnos también con una idea fuerza, es que, como comentábamos, las áreas protegidas van a poder desarrollar actividades económicas, ¿cierto?, en la medida que tengan un plan de manejo, ¿ya? Y ese plan de manejo va a establecer cuáles son las actividades, cuáles van a ser las actividades compatibles con esa área en particular. Sin embargo, estableció el artículo 93, si mal no recuerdo, de la ley, que no se va a poder desarrollar ningún tipo de actividad y no se va a poder aceptar, digamos, una concesión sectorial para el desarrollo de actividades económicas en determinadas áreas, una de ellas la Reserva Nacional Virgen, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con la concesión minera? La concesión minera es una concesión otorgada judicialmente, no es una concesión sectorial, o sea, no es otorgada por un organismo de la administración del Estado. Por lo tanto, hay un espacio de interpretación para entender que esa restricción no resultaría eventualmente aplicable a la minería. Es algo que hay que discutir, pero también es una posición válida entenderlo así. Además que la ley, ¿cierto?, de concesiones mineras es una ley orgánica constitucional, es decir, que tiene una jerarquía normativa mayor a la del SBAP, ¿ya? Así que no debiera afectar a las concesiones mineras, o al menos esa es una interpretación más desde el mundo minero. También tenemos la Ley de Delitos Económicos, ¿ya?, que es una ley bastante interesante porque también viene a ordenar un poco todo lo que existía en la dispersión del mundo sectorial, cuando hablábamos de CONAF, ¿cierto?, de GA, etc. Antes de esta ley existía una serie de delitos que hoy día se llaman delitos ambientales sectoriales. Hay uno muy interesante que es del año 30 o 40, digamos, muy antiguo, que tiene que ver con el bosque nativo, digamos, con la quema o afectación de bosque nativo. Bueno, toda esa normativa que ya establecía delitos, ¿ya?, en el mundo ambiental, hoy día se sistematiza y se reconoce como delito ambiental y que, cometido bajo ciertas circunstancias, va a calificar como un delito un delito ambiental, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta ley? Establece modificaciones a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo más interesante para nosotros como abogados ambientales, ¿cierto?, o la gente que trabaja en el mundo ambiental, es que establece un nuevo régimen de delitos económicos, consolida o crea, en este caso en particular, los atentados contra el medio ambiente, que son nuevos tipos penales específicos asociados a la vulneración del medio ambiente, ¿cierto?, y a la vulneración también de algunas normas administrativas, pero que por su gravedad o seriedad hoy día configuran un delito. Reglas especiales para delitos económicos, que son la determinación de penas, multas, sanciones, penas sustitutivas, sistema atenuante agravante y el comiso de ganancias. Y también la modificación a la ley 20.417 que crea la Superintendencia del Medio Ambiente. En ese artículo en particular se establecen dos tipos penales, si mal no recuerdo, que tienen que ver con la presentación de información falsa en el marco de una evaluación ambiental o para acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿ya? Obligaciones ambientales establecidas en cualquier instrumento de gestión ambiental. Entonces es bien relevante que, en definitiva, lo que hace esta ley es considerar que si una persona miente para acreditar algo, configura un delito, ¿ya? Lo podemos ver con más detalle después. Tengo otra presentación solo sobre delitos ambientales que da para un taller solo, incluso. ¿Qué es lo más importante hoy día o cuál es el gran cambio que nosotros vemos en el marco de los delitos ambientales?
los delitos de segunda categoría, ¿ya? Que son aquellos hechos previstos en diversas disposiciones legales, es decir, todos estos delitos ambientales sectoriales que comentábamos en un comienzo, bajo la condición que la conducta fuera perpetrada en ejercicio de un cargo, es decir, por ejemplo, un gerente general, función o posición en una empresa, o cuando fuera en beneficio económico de otra naturaleza para una persona, para una empresa. Por ejemplo, yo, abogado asesor de la compañía X, le recomiendo hacer algo que configura un delito ambiental. En ese caso, yo estaría cometiendo un delito económico, estaría aplicando el delito económico y respondería a la empresa también como responsabilidad de la persona jurídica y pasaría a ser un delito de segunda categoría. Es decir, que le resulta aplicable este estatuto normativo especial y distinto al Código Penal, ¿ya? O sea, en el fondo cuando concurre un delito de segunda categoría, uno puede entender que se activa este régimen especial que es esta ley, ¿ya? Porque recordemos, por ejemplo, que si yo cometo un delito ordinario para estos efectos, me va a aplicar el Código Penal y me va a aplicar las circunstancias atenuantes y agravantes del Código Penal, ¿ya? Esta regulación en particular tiene reglas distintas, ¿ya? Entonces, cuando uno comete un delito en función de una empresa o para una empresa o en beneficio de una empresa, se activa este otro régimen especial, ¿ya? Con circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad distintas y especiales para el contexto de empresas, digamos. Qué grado de responsabilidad tenía la persona que tomó la decisión, ¿ya? Eso. ¿Quién persigue ese delito? Fiscalía. Fiscalía, la Fiscalía. Es un delito propiamente tal, ¿ya? Es un delito. Esto no queda dentro de las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente o de algún organismo sectorial. Esto es un delito, es responsabilidad penal, ¿ya? Es una buena pregunta porque quizá uno también debería volver un poco más atrás. Hay que distinguir también las responsabilidades, digamos. Las personas jurídicas y naturales tienen distintos niveles de responsabilidad. Puede haber responsabilidad administrativa, ¿cierto?, cuando yo infrinjo una norma administrativa, que es el caso típico de la Superintendencia del Medio Ambiente cuando resuelve sancionar a una compañía. En ese caso hay responsabilidad administrativa. Hay responsabilidad civil, ¿cierto?, cuando yo incumplo un contrato entre privados. Usted y yo celebramos un contrato de arriendo y yo decido dejar de pagarle el arriendo. Esa es responsabilidad civil, digamos, ¿ya? Contractual particularmente, porque puede haber extracontractual, que cuando usted me atropella a mí, digamos, me voy la indemnización de perjuicio, eso es extracontractual, ¿ya? Entonces tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal, que es cuando incurro en la comisión de un delito, ¿ya? Y se me condena por la comisión de ese delito. Bueno, en ese caso va a concurrir responsabilidad penal, ¿ya? Entonces, en este caso, como es de responsabilidad penal, el organismo competente para perseguirlo es la Fiscalía. Él es el persecutor penal público, ¿bien? Entonces, en el esquema general de la normativa, uno podría entender que con el nivel de desarrollo que tiene Chile el nivel de desarrollo de la regulación que nuestro país tiene para la industria minera es un nivel de desarrollo muy alto, ¿ya? Hay mucha normativa aplicable al desarrollo de un proyecto minero. Como industria minera, como pertenece o corresponde, digamos, al desarrollo de una actividad económica, se encuentra, digamos, regulado o no regulado, pero sí amparado en la consagración del 19 número 21 de la Constitución, que es cierto que nos permite el desarrollo, cierto, de actividades económicas, reconociendo la importancia de la minería a nivel constitucional. Un poco también la misión de SONAMI, ¿cierto?, desde su inicio, que ha acompañado el desarrollo de la regulación minera a lo largo de los años en este país, es que la minería se desarrolla o podrá desarrollarse en la medida que sea una actividad lícita, ¿ya? Es decir, que cumpla con la normativa. Dentro de la normativa aplicable existente, como les comentaba, existen distintos tipos de regulaciones que resultan aplicables a la industria o al desarrollo de un proyecto minero. Normativa constitucional, ¿cierto?, desde el punto de vista de la consagración de la concesión minera, el derecho a desarrollar actividades económicas, también regulación civil, ¿cierto?, los contratos entre prestadores de servicios, asesores, abastecimiento, etcétera. Penal, porque no podemos, ¿cierto?, incurrir en un delito, como ya veíamos, uno de ellos, por ejemplo, los delitos ambientales. Regulación tributaria, aduanera, comercial, bancaria, sanitaria también, procesal, económica, municipal, indígena también,
de aguas, territorial, etcétera, 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 y al final ambiental también dentro de todo lo que estamos conversando. Sí, es muy relevante la normativa ambiental, como hemos visto y como vimos, ¿cierto?, en la primera slide sobre estos proyectos polémicos. La normativa ambiental puede condicionar el desarrollo de un proyecto minero, entonces es algo en lo que tenemos que hacer especial énfasis, ¿ya? Esta lámina busca esquematizar un poco todo lo que hemos venido conversando y ya ir afinando un poco más con un cierto nivel de detalle más preciso cuáles son los principales cuerpos normativos, ¿cierto?, que nos van a resultar aplicables. Ya revisamos la regulación ambiental, tenemos cierta claridad de cuáles son los principales cuerpos normativos. Tenemos la regulación minera, ¿ya?, que es una regulación que también tenemos que conocer al menos conceptualmente. Las principales regulaciones más bien administrativas, ¿cierto?, al margen del Código de Minería, que es una norma de rango legal, las regulaciones que establecen ciertos estándares administrativos dicen relación con el Reglamento de Seguridad Minera, ¿ya?, con la Ley de Cierre, la Ley 20.551, y el Decreto Supremo 248, que es el decreto que regula la construcción, operación y cierre de los depósitos de relave, ¿ya? Y también otra normativa, ¿cierto?, otra normativa sectorial que es infinita, pero, bueno, no es infinita en realidad, es bastante amplia. Dentro de ellas tenemos el Reglamento de Concesiones Marítimas, ¿cierto?, para aquellos proyectos que tienen puerto, la Ley 19.473 sobre caza, cuando hay que hacer rescate y relocalización de especies a propósito de la ejecución de un proyecto, la recuperación de bosque nativo, ¿cierto?, que es cuando vamos a propósito de la construcción de una obra, por ejemplo, tenemos que cortar bosque nativo y para eso necesitamos un plan de manejo que nos permita reforestar lo que hemos cortado, ¿ya? Entre otras normativas, también la normativa laboral. Tenemos acá entonces los principales cuerpos normativos, como les comentaba, el Código de Minería, es como una especie de índice, digamos, que nos va a permitir después poder revisar o saber a dónde ir a buscar cuando tengamos alguna consulta en particular. Los principales ciertos campos de aplicación: minería propiamente tal, forestal, aguas, salud animal vegetal, salud humana, urbanismo y construcción y la ley de patrimonio, ¿cierto? La ley de monumentos nacionales, perdón. Bien, eso es como la primera aproximación conceptual en términos bastante amplios, ¿cierto?, de cuál es el esquema regulatorio aplicable al desarrollo de un proyecto minero, ¿ya? En esta lámina vamos a revisar algunos conceptos que es muy útil conocer y poder distinguir entre ellos mismos, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta o continuamos con esta lámina del esquema regulatorio general, ¿no? Parece que no. Súper. Bien, lo primero, muchas veces se confunde lo que es una declaración de impacto ambiental con un estudio de impacto ambiental y con la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Lo primero es el instrumento propiamente tal, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental donde se realiza la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? En el CIA se evalúa un proyecto, evaluación de impacto ambiental, que es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que en base a un estudio, ¿cierto?, o una declaración de impacto ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a la normativa vigente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sistema que evalúa proyectos, después tenemos que entender que existen dos vías de ingreso al proyecto, ¿ya? Y esas vías de ingreso son los instrumentos, y los instrumentos son la DIA o LIA, ¿ya? Entonces vamos armando un poco el esquema, digamos, un sistema que evalúa proyectos a través de una DIA y un estudio. ¿En qué se diferencia la DIA del estudio? No sé si, bueno, ahí está la respuesta, pero al margen de eso, lo que tenemos que distinguir es que un estudio, que es mucho más complejo, más grande, más caro y que toma más tiempo, el estudio reconoce que el proyecto genera un impacto significativo, ¿ya? En cambio, la DIA no reconoce, o más bien defiende que el proyecto no genera un impacto significativo. Entonces, cuando un titular determina que su proyecto requiere ingresar al sistema por la vía de DIA,
va a tener que acreditar, con un estándar hoy día muy alto, que su proyecto no genera un impacto significativo o no genera las circunstancias, características o efectos del artículo 11 de la ley 19.300, que es donde está definido qué es lo que se entiende por impacto ambiental, ¿cierto? Impacto ambiental sobre la salud de la población, por la afectación, ¿cierto?, la explotación de recursos naturales renovables, por la afectación, ¿cierto?, a los usos, costumbres, sistemas de vida de los grupos humanos, entre otros que están expresamente reglados en el artículo 11. En cambio, como ya habíamos dicho, el estudio de impacto ambiental sí reconoce que existe un impacto significativo, es decir, que concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 19.300. Y esto es una cuestión bien fina y bien de detalle, que yo creo que es súper útil que todos la conozcamos, digamos. Hoy día hay cierto consenso, ¿cierto?, que evaluar un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental es complejo, es más difícil que hace 10 años atrás, ¿ya? Hace 10 años atrás teníamos muchas autorizaciones, muchas aprobaciones de días, pero con el transcurso del tiempo, al margen del funcionamiento político propiamente tal del sistema, ¿cierto?, que tiene un componente político importante, el estándar de evaluación de las declaraciones y también de los estudios ha ido aumentando, ¿ya? El Servicio de Evaluación Ambiental, la dirección ejecutiva del servicio, en el último tiempo ha dictado una serie importante de guías y criterios que nos exigen o nos establecen las pautas de cómo nosotros deberíamos elaborar estos instrumentos, ¿ya? Y han surgido, se han dictado guías en diferentes materias, medio marino, comunidades, parques eólicos, proyectos de energía, cómo debe ser la descripción de proyectos, de un proyecto de desarrollo de oro, mina, plata y cobre. Es decir, tenemos mucha regulación y muchos criterios que nos han exigido hoy día que las vías tengan un nivel muy alto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchas de las vías se caen, entre comillas, o se rechazan? Es porque no logran acreditar o justificar que no concurre un impacto significativo. Muchas de las causales, ¿cierto?, son porque el proyecto no justifica que no genera un impacto significativo, por ejemplo, en el componente agua subterránea, ¿ya? Por ejemplo. Y bueno, ahí hemos explicado conceptualmente estos 4 elementos que son muy relevantes poder conocer, distinguir y utilizar y referenciar de forma adecuada, ¿ya? Así cuando lo lee un abogado que se dedica a ambiental, dice, bien, utilizó correctamente el lenguaje, utilizó correctamente el concepto que corresponde. Así que nos quedamos con eso, en particular la diferencia entre estudio, declaración, impacto, evaluación y sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Bien? Súper claro esto, ¿cierto? Ya. Sí, adelante. Sí, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú. Para la gente que está en la casa, nos preguntan por acuerdos internacionales. Y efectivamente, hay acuerdos internacionales que son muy determinantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Acuerdo de Escazú, y que tienen un impacto muy relevante en el desarrollo de la normativa nacional, ¿ya? Hablábamos hace un ratito de la importancia que tuvo la Declaración de Río en algunos elementos de la Ley 19.300. Hoy día, por ejemplo, podemos tener una discusión mucho más fresca de cómo el Acuerdo de Escazú ha impactado en la regulación ambiental. Vamos a ver, por ejemplo, que hace 2 años atrás, antes que Chile ratificara el Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental no estaba siempre admitida. Tenían que configurarse ciertos elementos, generar cargas ambientales, beneficios sociales, etcétera. Y hoy día con el Acuerdo de Escazú se modifica la Ley 19.300 y lo cita expresamente como motivo o considerando para la reforma, y amplía el plazo para solicitar la participación ciudadana de 10 días a 30 días, ¿ya? O sea, la gente, en definitiva las comunidades, va a tener mucho más tiempo para solicitar una participación ciudadana. Un ejemplo concreto de el Acuerdo de Escazú. Y también a nivel legal se modificó recientemente la Ley 19.300 para ampliar el plazo, digamos, y a nivel administrativo, ¿cierto?, más bajo, más desde el punto de vista operativo, la Dirección Ejecutiva dictó un instructivo donde interpreta carga ambiental
para efectos de que siempre en una DIA de un proyecto de desarrollo minero sea posible solicitar un proceso de consulta de participación ciudadana. Entonces, tenemos efectos concretos de cómo la regulación, o más bien, cómo los acuerdos internacionales impactan en el desarrollo de la normativa. Nos empezamos a acercar a los permisos, ¿bien? Al famoso mundo de los permisos. En el marco del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que administra el SEA, donde ingresan las DIAs y los EIA, están los PAS, ¿ya? Los permisos ambientales sectoriales, donde principalmente existen dos categorías, ¿ya? En el reglamento del sistema, Decreto Supremo 40-2012, que son los permisos ambientales sectoriales con contenido únicamente ambiental y los PAS mixtos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que los de contenido únicamente ambiental se entienden otorgados cuando el titular del proyecto obtiene la resolución de calificación ambiental. En cambio, los mixtos son aquellos que el contenido ambiental se entiende conferido cuando se resuelve calificar favorablemente el proyecto, cuando se entrega la resolución de calificación ambiental, y el contenido técnico hay que tramitarlo en sede sectorial, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a ocurrir, digamos, los problemas, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de ello es el permiso de botadero. Cuando uno tiene un proyecto minero, tiene el PAS 135, 136 y 137, ¿ya? Depósito de relave, botadero y ley de cierre, permiso de cierre. Yo presento mi PAS 136 en el marco de la evaluación ambiental. Senagiomin se pronuncia conforme con el contenido. Senagiomin, como organismo del Estado con competencia ambiental que participa en el CIA, me dice: el contenido ambiental de lo que usted presentó conforme al artículo 136 del reglamento está ok, ¿ya? Se entiende conferido en el contenido ambiental. Entonces la RCA dice: se cumple con los contenidos, se entrega el PAS con el contenido ambiental. Bueno, después el titular tiene que iniciar la tramitación antes en Senagiomin, ¿ya? Porque el PAS 136 es a su vez un permiso establecido en el Reglamento de Seguridad Minera, ¿ya? Donde se va a evaluar principalmente la estabilidad de la instalación, que la instalación no se va a caer, que va a tener los factores de seguridad suficientes para que se acredite que la instalación es estable, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a ocurrir los problemas, porque los tiempos de tramitación, bueno, en el CIA también se han alargado los tiempos de tramitación, pero sectorialmente hay una tramitación adicional, que si uno no tiene los permisos, en rigor no debería poder operar. Entonces se empieza a generar un problema. También ocurre con DGA. DGA tiene tiempos de tramitación, la Dirección General de Agua, demasiado extensos, demasiado extensos. La autorización de un canal de contorno o de una obra hidráulica mayor, por ejemplo, puede demorar años, puede demorar años. Hace algunos días conversaba con un titular de un proyecto minero que me comentaba que el cambio del punto de captación de un derecho de agua, es decir, moverlo del punto X al punto Y, llevaba 4 años en tramitación. Entonces, realmente ahí tenemos un desafío muy grande, que es poder lograr un poco más de celeridad en la tramitación de los permisos. Bueno, hay una mesa de trabajo que ha salido también en la prensa, donde el Ministerio de Economía, ¿cierto?, está impulsando optimizar, ¿cierto?, la tramitación de los permisos, ¿ya? Respecto a los permisos sectoriales mixtos, el sistema de evaluación de impacto ambiental opera como una ventanilla única. Es decir, en el marco de la evaluación del proyecto, el titular presenta todos los permisos que determina aplicable. Me aplica el permiso de canal, por ejemplo, de obra hidráulica mayor, de botadero y ley de cierre, ¿cierto? Permiso de cierre. Yo presento los 3 como anexos al contenido principal del estudio de la DIA. Y se evalúan en el marco del sistema, como le había explicado, cada uno de los organismos del Estado dentro de sus competencias se pronuncia conforme o con observaciones. Cuando está conforme se entiende que ya está check, y después la RCA certifica de alguna forma que se cumple con el permiso ambiental, ¿ya? Acá están los principales. Un elemento importante que no lo expliqué al principio, pero que sí debería haberlo dicho, es que cuando hablábamos de qué ocurre con la aprobación de los proyectos, ya sea DIA no, me pasé.
ya sea día o estudio, acá, que efectivamente hay dos condiciones de aprobación, digamos, de cada uno de estos instrumentos, ¿ya? Ambos comparten que el proyecto debe acreditar que se cumple con la normativa ambiental aplicable, ¿ya? Es decir, cuando el sistema evalúa el proyecto, hace el check con toda la norma que le resulta aplicable. Por lo tanto, todos los PAS que presentó, todos los permisos ambientales sectoriales que estábamos conversando que presentó, fueron otorgados por cada uno de los servicios con competencia ambiental. Es decir, CONAF se pronunció conforme respecto a bosque nativo, a la corta. Senagiomin se pronunció conforme respecto al botadero. DGA se pronunció conforme con la obra hidráulica mayor, ¿ya? Si no logra acreditar eso, en rigor, es decir, si hay observaciones y se sabe que usted no cumplió con el factor de seguridad tanto de la estabilidad del artículo tanto, se entiende que el proyecto no cumple con la normativa ambiental aplicable, ¿ya? Y eso es una causal de rechazo del proyecto. Tanto la DIA como el EIA comparten ese elemento normativo. La resolución de calificación ambiental es un acto administrativo terminal que certifica el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, ¿ya? O sea, los PAS tienen que estar ok. En el caso de la DIA, el titular logra justificar la inexistencia de impactos significativos, ¿ya? Presentó antecedentes lo suficientemente robustos, modelo conceptual, ¿cierto? Un modelo hidrogeológico, conceptual, numérico, que le permite acreditar que la extracción de agua para la operación del depósito no genera un impacto significativo. Ya, perfecto. Y en el caso de la EIA, del estudio de impacto ambiental, como sí reconoce impactos significativos, el titular debe acreditar que las medidas ambientales que presenta, compensación, ¿cierto?, mitigación y reparación, son idóneas para hacerse cargo de los impactos, ¿ya? Es decir, si yo tengo un impacto ambiental de ruido, tengo que acreditar que la barrera acústica que voy a poner para no generar afectación a la comunidad aledaña es suficiente para que se mantengan los decibeles permitidos por la norma de emisión del DS38, por ejemplo, ¿ya? Esa es la lógica de estos dos instrumentos. A propósito de los permisos. Una DIA, declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental y te la rechazan, inmediatamente pasa a que tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. No necesariamente. No necesariamente, porque como decíamos en esta lámina, me fui acá, esta. Tú vas a tener que hacer un análisis al momento del rechazo y vas a tener que revisar, bueno, ¿por qué fallé? El modelo que presenté de estimación de emisiones o el modelo hidrogeológico, ¿cierto? Tenía errores. Bueno, si lo hago bien, voy a poder defender que no hay un impacto significativo. Entonces puedo seguir en la esfera de una DIA. Ahora, si derechamente, a propósito del razonamiento del rechazo en el ICE, en el informe consolidado de la evaluación, uno ve que derechamente esto era un impacto significativo, entonces voy a migrar de un instrumento a otro, ¿ya? Pero el rechazo por sí solo no significa que uno deba migrar de una DIA a una EIA o de una EIA a una DIA. Ese es un análisis técnico que va a tener que hacer el consultor ambiental en conjunto con la compañía, ¿ya? Pero es una buena pregunta. Súper. No sé si hay otra pregunta sobre este tema que es bien fundamental, ¿no? ¿No? Súper. Avanzamos entonces. Acá están los PAS, ¿ya? Vamos a dejar una lista simple para que lo puedan revisar cuando estemos hablando del 112, del 136. Esta laminita seguramente va a ayudar a orientarnos dónde tenemos que revisar. Acá están en esta lámina los con contenido únicamente ambiental, que como señalábamos se entienden otorgados con la obtención de la RCA, es decir, no presentan un mayor desafío al margen o fuera del sistema. Y acá están los mixtos, ¿ya? Donde los mineros están acá, el 135, ¿cierto? Que es la construcción y operación de depósitos de relaves. El 136, botaderos estériles, ¿cierto? O acumulación de mineral, el stock, como le llaman los mineros. Y el 137, que es el permiso para la aprobación del plan de cierre, que también tiene otra tramitación sectorial que vamos a ver más adelante, ¿ya? Uno va armando un mapa, ¿cierto?, del esquema regulatorio y ve que este PAS, como revisábamos anteriormente, cada uno tiene un fundamento normativo distinto. El 135
Su fundamento normativo es el 248, el Decreto Supremo 248, que va a ser la regulación técnica donde se van a establecer las exigencias que debe cumplir un depósito de relaves para ser autorizado. El estudio de distancia peligrosa, ¿cierto? Licuefacción estática, dinámica y todos esos términos que manejan mucho mejor los ingenieros. Lo mismo con el 136, ¿ya? Va a ser evaluado de conformidad a las exigencias que establece el Reglamento de Seguridad Minera. Y el 137, conforme a las exigencias que establece la ley de cierre. Cuando yo salgo del sistema, me voy al organismo sectorial y en virtud de las competencias y las exigencias que establece la regulación precisa, tramito este proyecto, ¿ya? Acá otra normativa interesante, ¿cierto? El reglamento de manejo de residuos peligrosos, ¿ya? Las famosas bodegas RESPEL, cuáles son las exigencias constructivas que esa instalación debe tener, reglamento de seguridad minera, ¿cierto? Clave para la regulación de proyectos mineros, con todos estos permisos de método de explotación, lo vamos a ver más adelante. 248, ya lo comentábamos, ¿cierto? El reglamento de depósito de relave, la ley de cierre. Y acá, bueno, están los principales permisos del reglamento de seguridad minera. Hay algunos permisos más grandes, quizás por llamarlo de alguna forma, no quiero decir más importantes, pero sí más grandes o más complejos, que establece esta regulación. El más típico, digamos, o quizás el más básico que uno debiese considerar para el desarrollo de un proyecto minero a nivel sectorial, ya sea a través de un método de explotación a cielo abierto o minería subterránea, es el método de explotación, ¿ya? Que es donde nosotros vamos a decir cuáles son las características técnicas de mi rajo o de mi mina subterránea. La altura de los bancos, los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el permiso que nos permite operar. Cuando yo tengo mi RCA, entonces autorizo el rajo, que es la pura instalación, sectorialmente. Este no es un PAS, no es un permiso ambiental sectorial, no está dentro de la regulación del reglamento del CIA. Esto es netamente sectorial, ¿ya? Por eso la permisología tiene algunas complejidades, digamos, porque es todo lo que ocurre en el marco del CIA, pero también todos los permisos que ocurren fuera del CIA, y que es una cantidad importante, ¿no? Ahí me pueden corregir, pero el último informe de la Comisión Nacional de Productividad hablaba de 300 y tantos permisos sectoriales. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Alguna complemento? ¿No? Pueden complementar, ¿ah? No es cerrar la charla, ¿no? Pero son más de 300 permisos, entonces, y eso a veces cuesta dimensionar. La minería, y yo siempre lo recalco, y cuando converso con colegas que se dedican a otras áreas, cuando uno trabaja en minería, uno está expuesto a todas las regulaciones. O sea, hay polvorines, hay policlínicos en una faena minera, hay comedores, casinos, hay de todo. Entonces, cada una de esas actividades tiene una regulación especial, aplicable. Entonces, realmente es un desafío lograr la aprobación de todos estos permisos que nos van a permitir tener en regla, ¿cierto?, cada una de las actividades más pequeñas que son necesarias para la ejecución de un proyecto minero. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente. Acá estamos dando una pincelada muy general de los principales cuerpos normativos aplicables. Bueno, la electrificación de la mina subterránea, el proyecto de ventilación de la mina subterránea, también son exigencias técnicas que se requieren para poder desarrollar un proyecto minero. Es mucho más complejo de lo que uno en principio podría considerar. Esta lámina a mí me gusta mucho porque es muy explicativa de una integración desde el mundo minero de los permisos, de los principales permisos mineros. Cernagio-Min utiliza un concepto en algunas de sus guías que menciona las principales instalaciones mineras. Bueno, acá están las principales instalaciones mineras. El método de explotación, que como decíamos es la mina propiamente tal, la mina rajo o mina subterránea. El botadero, ¿cierto?, que es donde se van a ir los estériles, el descarte, ¿ya?, o la acumulación de mineral, que es el stock, ¿cierto?, el mineral fresco, la mena, lo que va a entrar al proceso minero propiamente tal. La planta de tratamiento de minerales, que en sentido amplio abarca desde el chancador, digamos, hasta que sale el concentrado mineral, pasando por la molienda en el caso de los sulfuros de cobre, ¿cierto?, o las pilas de lixiviación cuando son óxidos de cobre. Y el depósito de relaves, pues, que es la instalación de residuo minero masivo que se hace cargo de los sulfuros generados en la línea de procesamiento en planta.
¿ya? Que es lo interesante de la ley de cierre, que cuando uno va a buscar su permiso de plan de cierre, cuando uno autoriza el plan de cierre, tiene que acreditar el cumplimiento de el método de explotación autorizado o al menos en tramitación, y una vez que se autorice, yo le autorizo el plan de cierre, el de botadero, el de planta, el depósito, y además que tenga la resolución de calificación ambiental. O sea, es un permiso que quizás no es tan famoso, no es tan conocido, ¿cierto? No tiene tanto protagonismo, pero como aparato jurídico, de alguna forma, tiene esa gracia, digamos, que viene a consolidar toda la línea de permisos de la faena, del proyecto minero, ¿ya? Consolida el método, el botadero, la planta, el depósito y, como antecedente, la resolución de calificación ambiental. Entonces, debemos tener mucho ojo con el plan de cierre, ¿ya? Un permiso muy, muy relevante. El método de explotación, acá, bueno, algunos antecedentes más técnicos, ¿cierto? Ya nos aproximamos en forma muy general a lo que es el método, pero básicamente presenta el proyecto de ingeniería con el diseño del método, ¿ya? Los aspectos geológicos, ritmo de explotación, vida útil, duración. Es necesario que sea aprobado de forma previa a la operación, supone la concesión minera de explotación, debe contar con la RCA favorable, si corresponde. Vamos a hacer un detalle ahí sobre ese tema. Y debe ser actualizado en caso de modificaciones sustanciales, ¿ya? Cambios en los ritmos de explotación principalmente o reconocimiento de mayor cantidad de reservas minerales. Cuando decimos debe contar con una RCA favorable si corresponde, nuestro sistema, aunque la tercera sala de la Corte Suprema a veces crea lo contrario, nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental determina que un proyecto debe ingresar al sistema en función de la tipología, ¿ya? Es decir, si configura alguna de las actividades o proyectos listados en el artículo 10 de la Ley 19.300 y con mayor detalle desarrollados en el artículo 3 del reglamento del CIA, el famoso DS40. Si el proyecto no configura una tipología, no requiere ingresar al sistema, ¿ya? Cuando uno tiene una duda, está la famosa consulta pertinencia, no sé si la han escuchado, sí, parece que sí. Cuando estoy en la duda si el proyecto configura o no una tipología o si genera una modificación sustantiva al proyecto, presento esa consulta. Si no requiere tipología, en este caso, en el caso del proyecto minero, si el desarrollo minero es inferior a los 5.000 toneladas mes, el proyecto no requiere una evaluación ambiental. Por lo tanto, los proyectos más pequeños, de pequeña minería, inferior a 5.000, no requieren evaluación ambiental, ¿ya? Y pueden tramitar su proyecto de explotación conforme a un título especial del reglamento que es para pequeños mineros, pero que no exige resolución de calificación ambiental por esta coherencia normativa. Digamos que hay un umbral que si no se cumple no es necesario ingresar al sistema. Botadero o acumulación de mineral, como conversábamos al comienzo de esta presentación, el elemento central es la estabilidad de la obra, ¿ya? La estabilidad del botadero o de la pila, ¿ya? Una discusión bastante técnica, estudio mecánica de suelo, ¿cierto? Se analizan los factores de seguridad para poder acreditar que, en términos para abogados, digamos, no se va a caer la instalación, digamos, no va a haber un derrumbe, no va a colapsar, ¿ya? La planta de tratamiento de minerales, bueno, es, como podemos imaginar, es el proceso ya propiamente tal del mineral separado, ¿cierto? El mineral que se explotó de la mina o subterránea o de la mina a cielo abierto, ¿ya? Se precisa una serie de contenidos técnicos, se precisa el tipo de tratamiento, ahí tenemos una molienda, ¿cierto? Y ahí abajo es como un espesador, parece, un espesador del sulfuro antes de depositar los relaves. Podría ser eso. Así que este es el permiso de planta, artículo 315 del Reglamento de Seguridad Minera. ¿Bien? Depósito de relaves, ¿cierto? Donde entre los principales contenidos están los antecedentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos, el método constructivo, ¿ya? Acá también es bien relevante el Decreto Supremo 248, una regulación nacional, se caracteriza por establecer un método de construcción que es muy seguro y a consecuencia de eso los relaves en el país no se caen o no debieran caerse, ¿ya? Que se construyen con el muro eje central, ¿cierto? O aguas arriba, o sea que el muro va creciendo hacia abajo,
de forma tal que es más resistente y no se cae. En el caso de Vale fue al revés, digamos, crecía hacia arriba el muro y como es menos estable, colapsó y se cayó y pasó lo que todos sabemos que ocurrió. Pero en el caso chileno el método es un poquito más seguro, es bastante más seguro, ¿ya? Las instalaciones en general son estables. Cuando el porcentaje de humedad, ¿cierto?, cumple un umbral determinado, se considera que el depósito de relaves también es una obra hidráulica mayor. Y al ser considerado una obra hidráulica mayor, pasa a ser competencia también de la Dirección General de Agua, ¿ya? Y en ese supuesto ocurre una duplicidad de evaluación del permiso. Y tenemos al margen de lo que ocurrió en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos dos organismos del Estado pronunciándose sobre una misma instalación, ¿ya? Y eso también es un desafío, digamos, que podría ser optimizado un poco en la tramitación de los permisos. Bueno, y el plan de cierre, como ya lo conversábamos, ¿cierto?, es un permiso que reúne y sistematiza, ¿cierto?, integra los principales permisos mineros y busca que al término del desarrollo del proyecto se mitiguen los efectos propios de la industria minera, ¿cierto?, de la industria extractiva minera. Ese es el lenguaje que usa la ley. En este plan de cierre se establecen medidas técnicas de cierre y post-cierre asociadas a la faena minera, donde se analiza cada uno de los riesgos inherentes a cada instalación, ¿ya? Es decir, por ejemplo, una pila de lixiviación, cuál es el riesgo que la pila al término de su operación genere alguna hipótesis de infiltración. Si tengo una mina subterránea, ¿cómo voy a cerrar los accesos para que la gente no ingrese a la mina? ¿Ya? Es un análisis muy detallado que en sede ambiental no ocurre y en sede sectorial sí tiene lugar en cumplimiento de la ley 20.551. ¿Ya? Esos son los principales permisos mineros. Hemos hecho una revisión bien genérica y bien pesada, parece, es mucha información. Por eso yo trato de ir de a poco, trato de poder ir relacionando los temas. Y si hay alguna duda, por favor, siéntanse libres de preguntar. La nueva ley de cambio climático, y se supone que todavía están en desarrollo los reglamentos. Sí. ¿Cómo influiría eso en todo lo que es este marco ambiental? Porque, o sea, es probable que se pidan medidas de mitigación, adaptación y todo eso. ¿Cómo lo prevén ustedes? Es una excelente pregunta. La ley marco, bueno, su nombre lo dice, es una ley marco que funciona a través de distintos instrumentos a distintos niveles, desde el nivel comunal, ¿cierto?, a nivel nacional, para hacernos cargos de la adaptación y la mitigación del cambio climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Y bueno, también los planes sectoriales, que eso va a ser súper determinante porque ahí va a haber un plan sectorial para la industria minera, donde van a establecer criterios, ¿cierto?, y medidas precisas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Va a haber, creo yo, un aumento en las exigencias o nuevos estándares para incorporar la variable de cambio climático a la evaluación ambiental propiamente tal. Hoy día ya tenemos una guía del CEA, que se adelantó un poquito, quizás debería haber esperado los planes, ¿cierto?, a ver qué decían los planes para hacerla un poco más operativa. Y en definitiva nos va a llevar a considerar la variable de cambio climático al momento de establecer medidas y diseñar proyectos, ¿ya? Hay muchos proyectos mineros, por ejemplo, que se ubican en quebradas que están súper expuestos a aluviones, y eso, por poner un ejemplo quizás un poco más técnico, va a llevar a que el periodo de retorno que se considere en la evaluación de riesgos considere mayor cantidad de años, por ejemplo, que el diseño de las obras hidráulicas requieran mayor exigencia, tengan mayor capacidad. O sea, yo creo que va a repercutir en medidas y la ejecución de esa medida también se traduce en tiempo y plata. O sea, va a encarecer también un poquito los proyectos. Hay que ver también cómo se va a considerar el aporte de las lluvias. Sabemos ahora, por ejemplo, los últimos fenómenos climáticos, esto de los ríos atmosféricos, son cuestiones que desde el punto de vista hidráulico alteran todo el análisis de riesgo que realizan los especialistas, porque ellos consideran cómo se ha comportado en el tiempo, hacia el pasado, el promedio de las lluvias, y con eso se hace un modelo. Bueno, hoy día cómo se comporta el clima, digamos, va a ser totalmente distinto. Y eso de alguna forma va a tener que verse estandarizado a través de estos planes con sugerencias específicas para el desarrollo del proyecto minero. Ya hay varios criterios, la electromovilidad es uno de ellos. O sea, por ejemplo, en el caso del Plan Regional de Atacama, se ha impulsado fuertemente el desarrollo de la electromovilidad con el objeto de reducir, que
que son más bien por la línea de la mitigación, reducir los impactos generados por el proyecto. En la adaptación, ¿cierto?, es donde están los principales desafíos. En el caso de los puertos, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, o sea, va a desafiar principalmente a los ingenieros a nuevos diseños, entre otros elementos. Bien. Ya hemos hablado del CIA bastante, hemos tratado de explicarlo de la forma más clara posible y espero que se entienda, y si hay algo que no se entiende del CIA podemos volver porque es un sistema que no es tan simple de comprender. Cuando un proyecto ingresa al sistema, o más bien antes de ingresar al proyecto, tenemos que ver en qué situación, ¿cierto?, nos vamos a encontrar, en qué etapa del desarrollo del proyecto minero nos vamos a encontrar. En la minería, en general, nosotros distinguimos la exploración de la prospección, la extracción, el chancado también como una etapa intermedia quizá en el proceso de minerales, y el procesamiento propiamente tal, ¿ya? La exploración, esta definición es en base al reglamento, principalmente, al reglamento del CIA. La exploración dice relación con las obras y acciones conducentes al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales, ¿ya? Es decir, uno puede entender que es la primera aproximación a un potencial yacimiento, ¿ya? La prospección son obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a la exploración. Voy a prospectar cuando ya sé que hay algo, ¿ya? Y sobre la prospección, el reglamento del CIA establece que es una tipología cuando se cumple un umbral de plataformas, ¿ya? 20 o 40 plataformas de sondaje minero dependiendo de la región. Los mineros dicen que esto es al revés, ¿ya? Esto fue un tema regulatorio. Para los mineros la prospección es explorar y explorar es prospectar, o sea, cuando uno ya quiere reducir la incertidumbre geológica, explora, ¿ya? Pero que en el reglamento quedó así. La extracción ya es la explotación propiamente tal, ¿cierto? La tronadura, es la separación del mineral de la roca propiamente tal, contempla la perforación de la superficie para las instalaciones de explosivos, la ejecución de tronaduras para romper la roca, carguío y transporte de mineral hacia las plantas de chancado. Como hemos dicho, puede ser a rajo abierto o a través de minas subterráneas, ¿cierto? El chancado tiene por objeto reducir el tamaño de la roca de forma previa al beneficio propiamente tal del mineral a través de los chancadores que van achicando la roca en términos muy coloquiales, en chancador cuaternario, secundario, primario, terciario, etc. Va reduciendo el tamaño de la roca. Y el procesamiento propiamente tal que tiene por objeto extraer el cobre desde el mineral extraído previamente chancado. El proceso, como hemos dicho previamente, va a variar según el tipo de mineral, existiendo dos clases, los minerales sulfurados, que son los que están más profundos en la tierra, y los minerales oxidados, ¿cierto?, que están más hacia la superficie de la corteza terrestre, ¿ya? Acá hay una explicación un poco más detallada del procesamiento de minerales sulfurados, donde está la molienda, la flotación, la fundición y la electrorefinación, ¿cierto?, como las etapas finales del procesamiento de minerales sulfurados, y también muy tradicional, ¿cierto?, que es el procesamiento de minerales oxidados, que es la famosa lixiviación, ¿cierto?, donde se genera una pila con los minerales que se riegan a través de una solución enriquecida, ¿cierto?, en ácido. Eso genera una solución, la solución PLS, que se va a la planta de electroobtención para finalmente generar cátodos de cobre, ¿ya? Son las dos principales líneas de proceso. Desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es la relevancia para nosotros como también abogados o periodistas que trabajan en temas más ambientales? Que cuando veamos que es un proyecto de explotación de sulfuros de cobre, tenemos que asociar por regla general que va a haber un depósito de relave. Entonces, cuando un proyecto minero nuevo en la región tanto dice que va a sacar sulfuros, lo más probable es que haya un depósito de relaves, ¿ya? En cambio, cuando hay minerales oxidados, lo más probable es que sea por una pila de lixiviación. Ahora, la tecnología desafía lo que yo estoy diciendo porque hay ahora algunos procesamientos que mezclan las dos líneas, pero eso son más bien pilotajes o cuestiones no tan características de la industria hoy día, ¿ya? Pero es algo que hacia el futuro podría cambiar, ¿ya? Algunos impactos y medidas en la minería del cobre. Bueno, como hemos dicho, el desarrollo de la industria minera es un desarrollo que está súper regulado.
porque afecta a distintos componentes ambientales, por lo tanto también genera distintos efectos sobre el medio ambiente. Los más típicos es el drenaje de depósitos de relave, emisiones de material particulado y la utilización de agua durante el proceso, ¿ya? Estos son los principales desafíos desde el punto de los impactos ambientales, pero la industria también ha querido hacerse cargo de estos impactos, generando desarrollo tecnológico y medidas para mitigar, ¿cierto?, reducir estos impactos propios de la industria o el desarrollo de la actividad minera. Por ejemplo, en el drenaje de ácido desde los depósitos de relave, antiguamente el porcentaje de sólidos, digamos, de los relaves convencionales era muy bajo, o sea, era un residuo minero con mucha agua que venía con los químicos del proceso, por lo tanto era más susceptible de infiltrar. Hoy día hay espesadores o hay elementos que permiten recuperar mayor cantidad de agua, que finalmente el residuo que se deposita sea un residuo más seco y por lo tanto la hipótesis de infiltración disminuye. Eso también nos permite recuperar agua durante el proceso, ¿ya? En el caso de los depósitos en pasta, los depósitos filtrados, etcétera, se permite recuperar un porcentaje de agua siendo más eficiente el uso del recurso. Y para las emisiones de material particulado, bueno, el encapsulamiento de las correas, la costra salina también se está utilizando para efectos de mitigar el polvo generado, la erosión eólica generada en los muros de los depósitos de relaves, entre otros elementos. Bien. Cuando antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros vamos a estar en una etapa preparatoria, en una etapa de evaluación, ojalá que no en etapa de recursos administrativos, y ojalá menos que no, digamos, en estar en una etapa de recursos judiciales, ¿ya? Esta es la etapa de impugnación cuando hay algún rechazo o hay por ejemplo, alguna comunidad que presenta algún recurso en contra de un proyecto, ¿ya? La etapa preparatoria es la etapa de elaboración del instrumento pertinente, de la vía de ingreso, de la declaración o del estudio, ¿ya? Acá vamos a planificar estratégicamente el proyecto, vamos a hacer una identificación de los aspectos críticos que este proyecto pueda involucrar. Vamos a, por ejemplo, tener que usar agua fresca en un área de escasez, vamos a generar emisiones cerca de una comunidad que es bastante activa, vamos a acercarnos al territorio e identificar los principales aspectos críticos, ¿ya? Vamos a hacer las primeras actividades preliminares de levantamiento de información, financiamientos del proyecto, eventualmente actividades de PAC anticipada, voluntaria, ¿cierto? Porque hoy día eso no es parte de la regulación ambiental, conocida como PACA. Contratación de consultorías técnicas, levantamiento y preparación de las líneas de base, que son las llamadas caracterizaciones ambientales, para cada uno de los componentes ambientales que van a dar lugar a nuestra línea de base en el área de influencia del proyecto, ¿ya? Es la etapa de estudio, preparación, financiamiento. Acá está la etapa preparatoria, la preparación de la línea base, donde bien explicábamos, van a hacer la caracterización de los principales componentes ambientales, ¿cierto? Vamos a analizar el medio físico, ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, paisajes, áreas protegidas, atractivos, medio humano y otros proyectos con RCA vigente, porque hoy día también debemos evaluar los impactos sinérgicos, ¿ya? O sea, cómo el impacto generado por otro proyecto se suma al mío y en función de eso determino si puede haber o no un impacto significativo con ocasión de la ejecución del proyecto. Este es el procedimiento, ¿bien? Nosotros elaboramos el proyecto, lo presentamos, se hace un test de admisibilidad, ¿ya? Donde principalmente la dirección regional, ¿cierto? O la dirección ejecutiva, dependiendo si el proyecto es interregional o no, va a revisar que se cumplan los contenidos mínimos establecidos en la ley y el reglamento, ¿ya? Es un análisis más bien formal. Luego de eso, si pasa, va a solicitar a cada uno de los organismos sectoriales que estudien el proyecto. O sea, el proyecto ingresa al sistema y el SEA lo que hace es remitirlo a los distintos organismos del Estado con competencia ambiental para que se pronuncien sobre el proyecto, ¿ya? Algunos van a decir, ¿sabe qué? El proyecto no tiene que ver con el uso del mar, y yo soy Directemar, por lo tanto no es necesario que me pronuncie sobre este proyecto, uno que no se pronuncie. Y así cada uno se va a pronunciar dentro de sus competencias, ¿ya?
Si el proyecto carece de información relevante y esencial, se puede declarar el término anticipado del proyecto, que es lo que comúnmente se conoce como IRE, ¿ya? Que es información relevante y esencial. ¿Qué es la información relevante y esencial? ¿Ya? La información relevante es la que nos permite entender el proyecto, es decir, tiene que ver principalmente con una descripción de proyecto completa, que es uno de los capítulos de cualquiera de los dos instrumentos, EIA o DIA. Si yo hago una mala descripción y no logro que la autoridad entienda el proyecto, me va a decir, ¿sabe qué? Le falta información relevante. Por ejemplo, muy burdo, pero creo que es útil, voy a hacer un proyecto minero y no describo la mina. Bueno, falta información relevante, ¿cierto? Y la información esencial es aquella que se relaciona con la existencia o inexistencia de impacto significativo, ¿ya? Por ejemplo, voy a generar un impacto en emisiones y no digo nada sobre emisiones, ¿ya? En ese caso, tendríamos un ejemplo donde no menciono la mina, no hay información relevante, y tampoco analizo ni digo nada sobre emisiones, que es uno de los impactos del proyecto. En ese caso, faltaría información relevante y esencial y podría haber un término anticipado, ¿ya? En caso que nada de esto ocurriera, digamos que el proyecto es admisible, no se declaró la inadmisibilidad y hay información relevante y esencial, el proyecto continúa su procedimiento de evaluación ambiental y en función de los plazos que acá se señala, comienza este diálogo técnico, ¿cierto?, que es la dictación del IXARA y la respuesta a través de la adenda. En el caso de las DIAs, pueden ser hasta 2 IXARAs y en el caso de los estudios de impacto ambiental, hasta 3, ¿ya? No hay más chance para responder técnicamente las observaciones. La idea originalmente es que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sea un proceso congruente y conclusivo, digamos, que vaya acotando la discusión técnica hacia el término del procedimiento, ¿ya? Así lo ha reconocido también la Dirección Ejecutiva del SEA en uno de sus últimos instructivos, ¿ya? Y en cada una de estas observaciones se le debe dar la posibilidad al titular del proyecto de poder responder, ¿ya?, de forma proporcional. Por lo tanto, yo no podría, por ejemplo, aplicar una nueva guía en el último IXARA, digamos, en IXARA 3 de una EIA. Apareció la guía del sapo espinoso y chuta, yo no tengo tiempo de aplicarla, no correspondería que el SEA la aplique en esa instancia de la evaluación, ¿ya? Es un proceso que tiende a el término de forma concluyente y forma congruente. Bien, en el informe de consolidado de la evaluación, ¿cierto?, la Comisión de Evaluación Ambiental recomienda, la Dirección Regional recomienda la aprobación o rechazo del proyecto en base al análisis que hemos dicho, digamos, o sea que el proyecto cumpla con la normativa ambiental y que justifique la inexistencia de impacto significativo, en el caso de una DIA, o que las medidas propuestas sean suficientes para hacerse cargo de los impactos ambientales, en el caso de un EIA. Con esa recomendación, el proyecto se vota, ¿ya? Se vota por la comisión y si la comisión está de acuerdo, por la mayoría, ¿cierto?, de sus integrantes, se aprueba el proyecto y si no, se rechaza. Es bastante similar la etapa, esta es la etapa de la DIA, ¿no?, el procedimiento de la DIA, acá tenemos la etapa de la EIA, en este caso de la DIA, y acá en este cuadrito de más abajo, que parece que no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente está la posibilidad de pedir la participación ciudadana en el marco de la DIA, ¿ya? Y acá precisamente ponemos los 30 días, que es el plazo que se amplió a propósito del Acuerdo de Escazú, que originalmente era de 10 días, ahora es hasta 30 días, ¿ya? Por regla general, en los proyectos mineros va a proceder la participación ciudadana si se solicita en cumplimiento de los requisitos legales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Servicio de Evaluación Ambiental interpretó que al haber una concesión minera hay una especie como de interés público que genera una carga y un beneficio social, y así lo interpretó, por lo tanto siempre va a ser procedente, ¿ya? Este es un ejemplo concreto del sistema en concreto, de todo lo que hemos hablado en abstracto durante ya esta más de una hora de conversación. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un expediente de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Esta es la página del SEA. Cuando uno busca un proyecto en el SEA, va a encontrar, ¿cierto?, el nombre, lo pincha y se va a abrir esta pestaña
en el expediente de evaluación de impacto ambiental. Acá vamos a tener el proyecto, cómo ingresó, si es una DIA o una EIA, la pestañita amarilla que se ve muy chiquitita al fondo, va a estar disponible todos los anexos y los capítulos de la DIA para uno revisar con mayor detalle, ¿ya? Acá está la carta de aviso de la radiodifusión, ¿cierto? Y después van a ver más adelante cómo el SEA remite a cada uno de los servicios el proyecto para que lo revise y se pronuncie en el marco de sus competencias. Eso es importante, cada servicio deberá pronunciarse sobre, en el marco de sus competencias, o sea, salud, por ejemplo, la Seremi Salud no tendría por qué pronunciarse sobre la estabilidad de un botadero estéril, ¿ya? Eso es totalmente ilegal, digamos, excede sus competencias, ¿ya? Eso es principalmente las principales pestañas del expediente. Es súper útil poder revisarlo y conocer el proyecto en su completitud. Acá tenemos un poco el diagrama, ¿cierto?, de la vía recursiva en SEA administrativa. Nosotros tenemos que entender que un proyecto, digamos, como procedimiento administrativo va a tener una vía de impugnación administrativa en el marco del CIA y también una impugnación judicial, que ya es fuera del CIA, donde derechamente se presenta un recurso entre los tribunales ambientales, ¿ya? El recurso de protección es una acción constitucional que va en paralelo, ¿cierto?, y al margen de toda esta institucionalidad. O sea, uno podría eventualmente interponer un recurso o presentar una acción de protección al sentirse vulnerado en alguno de sus derechos fundamentales en materia ambiental, ¿ya? Ahí la Corte de Apelaciones resolverá si considera pertinente o no. Hay jurisprudencia bastante variada al respecto, pero es algo que ocurre al margen de esto, ¿bien? Si la RCA se rechaza o aprueba con condiciones, el titular del proyecto podrá presentar un recurso de reclamación administrativo, ¿ya? Y si la RCA, en caso de una participación ciudadana, no consideró debidamente ciertas observaciones o algunas de las observaciones, el observante PAC también está legitimado, ¿cierto?, tiene legitimación activa para presentar un recurso administrativo, ¿ya? Si es una DIA, lo resuelve el director ejecutivo, y si es una EIA, el comité de ministros, ¿ya?, que es algo distinto al Consejo de Ministros, como veíamos en la primera lámina de la presentación. Además están los recursos ordinarios, ¿cierto?, de la ley 19.880, el recurso de reposición, revisión e invalidación en el marco de la ley 19.880. Acá congelamos, ¿cierto?, la vía administrativa, dejamos solo la vía judicial. Contra la resolución que resuelve el recurso interpuesto en el marco de las hipótesis antes expuestas, se puede presentar una reclamación judicial ante el tribunal ambiental competente. Bien, lo mismo en el caso de la EIA y también en el caso de la vía recursiva en favor de las comunidades. Y bueno, en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental proceden los recursos procesales de casación en la forma y casación en el fondo ante la Corte Suprema, ¿ya? Eso es un poco... ¿Qué son esos días? Porque me parece que se demoran mucho. No, lo que pasa es que son días respecto a los plazos, que claro, pareciera que todos los plazos que hemos expuesto en estos diagramas son un poco ideales, ¿no? Como 30 días y al final una EIA se demora 30 años no, 3 años, se demora 3 años. Claro, dos cosas. Lo primero, los plazos procesales hay que distinguir cuando son plazos administrativos y plazos judiciales. Los plazos administrativos son de lunes a viernes, es decir, sábado y domingo no los computamos, ¿ya? Y los plazos judiciales son de lunes a sábado, ¿no? Entonces también se suspende el domingo y así se empieza a sumar más los feriados y empieza a crecer la ola, de nieve, y al final los plazos se alargan muchísimo. Además de las suspensiones que eventualmente los litigantes puedan requerir y todo el proceso judicial completo, ya que con la etapa probatoria, etcétera, etcétera. Y en el caso de la evaluación ambiental, cuando uno tiene que presentar la adenda, muchas veces los plazos que otorga la autoridad no son suficientes para responder. Entonces uno como titular solicita una ampliación de plazo, que en realidad es una suspensión del procedimiento por la cantidad de días que uno necesite técnicamente para poder dar respuesta a las observaciones, ¿ya? Y ahí también incrementa el tiempo de tramitación. Muchas veces, sobre todo en las primeras observaciones, la densidad técnica de lo que se requiere es muy alta.
hemos tenido que hacer estudios de medio marino y descartar impactos en Adenda 1, y entre la muestra, el laboratorio, el resultado, 1 mes y medio fácil. Entonces eso también va demorando y va ampliando y alargando la evaluación ambiental, que en los días ya debe ir como en 1 año y medio, yo creo, porque antes era 1 año, ahora ya debe ser un poquito más, y el EIA, el último que tramité fueron 3 años, entonces son tiempos extensos. Bien, acá tenemos algunas conclusiones, ya me excedí un poquito en el tiempo, me pasé 20 minutos, pero conclusiones y en realidad algunas ideas para poder conversar con un poco más de detalle. Los tiempos de tramitación hoy día son un desafío, es algo también que ha sido reconocido por el gobierno, por la administración. Hay un proyecto, ¿cierto?, que está trabajando una mesa intersectorial, ¿cierto?, interdisciplinaria, para poder optimizar los tiempos de tramitación, ojalá así sea. Necesitamos coordinación de todos estos organismos sectoriales, y es una complejidad normativa lo que hemos revisado hoy día, o sea, son muchas cosas pasando al mismo tiempo, o sea, un proyecto minero activa distintos componentes ambientales y distintas competencias. Bueno, al ocurrir eso es necesario que haya coordinación entre los distintos organismos del Estado. Grandes proyectos. La normativa en general, como ambiental, como sectorial, ofrecen desafíos para el desarrollo y ejecución de los proyectos mineros de toda envergadura, eligiéndose como un obstáculo para el sector los que se traducen en tramitaciones costosas, complejas y hoy día lentas, ¿ya? Y obviamente un análisis de modernización con las posibilidades de mejora principalmente, y modernización del sistema en general, ¿ya? Así que esa es la presentación. Ojalá hayamos podido transmitir al menos los contenidos esenciales, y si hay preguntas, feliz de poder ayudarlos a responder. No, yo creo que ya por la hora sí, perfecto. Vamos a agradecer la presentación muy completa de Jorge. Como está ocurriendo con las demás presentaciones, las estamos dejando en la web, y también el video de la presentación también va a estar disponible en nuestra página web. Ya tenemos la primera y segunda jornada ya incorporada a la página, así que para que ahí también puedan consultarla. Agradecer nuevamente a Jorge por su completísima exposición, y lo esperamos la próxima semana. Vamos a ver el tema de la competitividad en la minería chilena a cargo de José Joaquín Jara, economista de minerales de la Universidad Católica. Así que muchas gracias. Muchas gracias.